Quisiera que podamos dirigirnos de una vez al estudio de la palabra del Señor. Uno de los mentores que más ha influenciado mi vida en el ministerio de la predicación es el doctor Adrian Rogers. Él solía decir que el púlpito no está para que el predicador diga sus propias ideas, ni para que el predicador diga sus propias opiniones personales, sino para que el predicador comunique lo que la Biblia dice. Es decir, la labor del predicador es que la congregación pueda conocer el mensaje de Dios en el texto bíblico. John Stott, un teólogo inglés lleno de amor por Jesucristo y por su iglesia, decía: mientras menos el predicador se coloque entre la palabra y los oyentes, es mejor. Es decir, el verdadero éxito de un predicador es pasar él por desapercibido y que el mensaje de la palabra de Dios sea todo el enfoque de quienes oyen. Entonces, la predicación consiste en llevar la atención de los oyentes a la palabra de Dios y a la gloria de Dios, y como predicador ser el menos importante. Esa es la realidad. A eso hemos sido llamados. El predicador no está para fijar la atención de la audiencia sobre sí mismo como si buscara como si buscara fomentar el culto a la personalidad, sino toda la finalidad es que la gente pueda recibir el mensaje de Dios para ellos, para cada uno. Alrededor de unos 600 años antes de Cristo, Dios por medio de su profeta verdadero Jeremías evidenció a los falsos profetas que abusaron de alguna variación de la frase Dios me habló o Dios me dijo, cuando Dios jamás les había dicho nada. En tiempos actuales vemos que el tercer mandamiento es quebrantado como nunca antes en la historia. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tomar el nombre del Señor en vano es atribuirle a Dios algo que no ha dicho. ¿Te has preguntado por qué se abusa tanto en la actualidad de la frase Dios me habló o Dios me dijo? Es simple entenderlo. Un falso profeta o un falso maestro usa esta frase para darse importancia a sí mismo. Dios me habla a mí y me dice cosas que no te dice a ti, entonces tú me necesitas. Esa es toda la intención, crear dependencia, ponerse por arriba de los demás. Yo soy especial, entonces yo recibo revelación privada y entonces tú necesitas mi cobertura para que estés bien. No, eso es manipulación. La frase Dios me habló también se usa en una manera errada cuando se trata de darle importancia a las propias ideas. Es decir, lo que voy a decir no es más que una ocurrencia mía, pero si digo que Dios me lo dijo, la gente me va a poner más atención. Es en lo que se ha caído en la actualidad. Yo lo he dejado muy en claro y no estoy aquí para decir Dios me habló o Dios me dijo, dándome importancia a mí mismo o mis ideas. Y mientras este púlpito me sea confiado por Dios, mi compromiso es hablar lo que el texto bíblico dice, siendo yo el menos importante, pasando por desapercibido si es posible, pero que toda la atención de ustedes esté sobre la Biblia y la gloria de Dios. Ese es el todo de mi vida y se los digo de corazón. Se los digo con honestidad ante Dios. ¿Por qué he tomado esa determinación? Porque la Biblia enseña que el corazón de los seres humanos es engañoso, incluyendo el mío. Y mi corazón podría engañarme, haciéndome pensar que Dios me ha dicho algo cuando no me lo ha dicho. Y quizá no te engañaría con intención, pero si mi corazón me engañara y yo me creyera ese engaño, tú estarías en peligro, porque yo te estaría dando un falso mensaje.
Pero si me apego al texto bíblico, estamos en terreno seguro. ¿Cuál es la profecía más segura? La que está escrita y la que se ha cumplido. Es lo que dice Pedro. Pablo dijo que empezando en el Espíritu se puede terminar en la carne. Y yo mismo corro ese riesgo. Entonces vamos al texto bíblico, vamos a predicar lo que la Biblia dice. Es altamente peligroso liderar una congregación basado en la subjetividad o la superstición. Incluso gente ha muerto por eso. En el año 2015, una pastora en la zona de Dallas, Texas, o Dallas, Texas, como dicen algunos, recibió la revelación, entre comillas, de que para liberar a un niño de 2 años de un demonio, tenía que dejar al niño en ayuno. Y no permitió que el niño comiera por 3 semanas, hasta que lo mató. Dios no le habló. ¿Y qué hay de los responsables de este niño? ¿Por qué pueden ser tan crédulos de creer que Dios le habló a esta mujer? ¿Ven por qué es tan importante lo que les estoy diciendo? En el año 2017, en febrero, en Nicaragua, 5 líderes de una iglesia, entre ellos el pastor principal, dicen: vamos a liberar a esta mujer del demonio que tiene, enciendan una hoguera y la vamos a tirar al fuego. Eso es lo que dijeron y lo que hicieron. Y mataron a esta mujer quemada. ¿Por qué? Porque recibieron una revelación. ¿Qué revelación de quién? Es por eso que nuestro celo es ir al texto bíblico, es predicar la palabra de Dios escrita y filtrarlo todo a través de lo que la Biblia dice. Mis hermanos, ahora, este celo no anula que Dios pueda hablarnos. Esta precaución, esta cautela, no anula el hecho de que Dios es el buen pastor que tiene una voz y que habla con sus ovejas. Pero hago toda esta aclaración antes de entrar al tema, porque es necesario que comprendamos que es muy delicado jugar a la revelación, o jugar a Dios me dijo y Dios me habló, o creer todo lo que se nos diga. Juan lo dijo: no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu, pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y en la actualidad hay más. La Biblia nos advierte que mientras más el tiempo avanzara, más falsos profetas habría. Entonces, hoy yo quiero de todo corazón decirte, si bien debes andar en cautela, en precaución, también tienes que entender que Dios sigue hablando, que Dios te guía en decisiones específicas, en situaciones concretas de la vida, donde tú necesitas saber tu voluntad. Si yo en donde tú necesitas saber su voluntad. Si yo en este momento te dijera: ¿anhelas escuchar la voz de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, todos anhelamos. ¿Saben por qué? Porque somos ovejas que necesitamos la voz del pastor. Esa es nuestra realidad. Por eso el título de esta predicación es ¿Cómo oír la voz del buen pastor en el diario caminar? Y vamos a leer algunos versículos de Juan capítulo 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: de cierto les digo, el ladrón y el saqueador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Quiero explicarles cómo es un redil de este contexto. Es un muro no muy alto, generalmente de piedra, donde se meten a las ovejas. Es decir, el redil tenía una puerta, estaba rodeado de muros y adentro se guardaban las ovejas de noche. El que cuidaba las ovejas de noche era un portero y el pastor muchas veces solía dormir a la puerta de ese redil. Versículo 2: pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen,
sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a aquellos debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 27, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Tenemos 3 conclusiones sumamente importantes de esta enseñanza de Jesús. Lo primero es que sus ovejas conocen su voz. Es decir, nosotros debemos tener la capacidad de reconocer la voz de Jesucristo. Es lo que se espera de nosotros como sus ovejas. Lo segundo es que sus ovejas lo siguen de acuerdo a lo que le oyen decir. Es decir, oímos su voz con el fin de obedecerle, con el fin de hacer lo que Él nos ha dicho, con el fin de seguirle, hacer lo que Él nos pide. Y lo tercero que podemos concluir es que sus ovejas no conocen la voz de los extraños y, por lo tanto, no los siguen. Jesús es la única voz que nosotros seguimos. Quiero enseñarles este video breve, donde ustedes van a poder comprender mejor a lo que Jesús se refiere con el hecho de que las ovejas solamente reconocen la voz de su pastor. Este es un extraño que se acerca y está llamando a las ovejas. One more time. Vean cómo las ovejas no respondieron. Esta es una segunda prueba. Es otra persona que no es el pastor que va a llamar a las ovejas. Pero ni una voltea a ver. Hay un tercer intento. Ahora veamos cómo reaccionan ante la voz del pastor. Look at them, look at them. Luego que reconocen su voz, entonces la finalidad es seguirlo. Vean cómo van a seguir al pastor. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Y eso es exactamente a lo que Jesús se refiere en Juan capítulo 10. Mis hermanos, recuerdo que hace muchos años atrás, yo le servía al Señor en la música, no era pastor todavía y por cuestiones laborales estaba en la ciudad de Atlanta, sirviendo al Señor ministerialmente, realmente no trabajando, sino sirviendo en el ministerio. Estaba en la ciudad de Atlanta y un amigo me dijo, ¿sabes qué? Hoy en la noche va a estar esta celebridad religiosa, este famoso, y deberíamos ir al evento. Y yo como, no, la verdad es que no me llama la atención, pero no, mira, es que llegan multitudes y hay milagros, es espectacular. Bueno, llévame, pues, y digo, bueno, no tengo nada que hacer. Y me llevó. Y me acuerdo que llegué a ese evento y miraba a la gente muy emocionada y yo no sentía nada. Era como, ¿y por qué la gente está tan feliz y haciendo tanto alboroto? Y a mí no me dice nada, no siento nada. Y me acuerdo la frustración cuando salí de ese lugar, pensando, Señor, algo está mal conmigo, porque yo no fui sensible
a lo que pasó en ese lugar. Bueno, no les hago la historia larga. Años más tarde, este hombre reconoció ser un explotador, alguien que manipulaba a la gente, que le sacaba el dinero, alguien que vivió excesos a costas de la fe de la gente, que se hizo millonario con ese tipo de eventos. Su sobrino lo denunció como un falso maestro que predicaba un falso evangelio. Hubo incluso reportes de falsos milagros que sucedieron en esos espectáculos. Y ahora que lo veo en retrospectiva, pienso, tal vez no estaba yo tan mal. Quizás solo era que no estaba la voz de mi pastor en la boca de ese falso maestro. Es exactamente a lo que Jesús se refiere. Yo no tenía la madurez para verlo de esa manera en aquel entonces, ni el conocimiento de la palabra, pero ahora que lo veo en retrospectiva lo entiendo mejor. Mis hermanos, cuando Jesús nos habla, no necesitamos otras voces. No estamos de cacería buscando qué más nos dicen. Su voz es nuestro todo. No necesitamos horóscopos, ni tirar las cartas, ni adivinos, ni a nada, ni a nadie más. La voz de Cristo es suficiente. Ahora, Jesús mora en tu corazón para ser el Señor de tu vida y para guiarte como el buen pastor que Él es. Quizá muchos de nosotros hemos cometido grandes errores por haber hecho las cosas sin consultarle a Dios. Pero sabes que si le pides a Dios que te dirija, si le pides a Dios que te guíe, Él lo hará porque es lo que Él anhela hacer. Él es el buen pastor que tiene una voz con la que habla. Y Él no es un pastor cruel que se esconda de ti. No es un pastor que desampare o abandone a las ovejas. Él dio su vida por sus ovejas. Si ya dio su vida por ti, ¿crees que no te va a guiar en este camino que necesitas recorrer? Él se deleita en hablarte, orientarte, darte rumbo, dirección. Él se deleita en cuidarte, en darte perspectiva, en proveerte, en apacentarte, en sustentarte. Todo aquello que el buen pastor te diga que hagas y le obedezcas, prosperará. Todo aquello que el buen pastor te diga que debes hacer y tú le digas sí, dará fruto. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. No estoy diciendo que no habrán pruebas o circunstancias difíciles, por supuesto que sí, pero también cuando ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El buen pastor está con nosotros siempre y nos guía en los momentos más complejos también. Dios tiene una perspectiva eterna. Yo ni siquiera sé lo que va a pasar esta tarde. Dios sabe lo que va a pasar durante toda la eternidad. Yo ni siquiera sé qué va a pasar mañana. Te lo digo de esta manera, yo miro con un microscopio, Dios mira con un telescopio. Yo sé muy poco y Dios lo sabe todo. Yo no sé lo que hay en el corazón de una persona, pero Dios sabe lo que hay en todos los corazones de todas las personas. Cuando yo le pido a Dios que me guíe, estoy seguro porque en su omnisciencia Él tiene el plan maestro y sabe hacia dónde me lleva. Si yo me guiara a mí mismo, estaría a la deriva de mis emociones, de mi razón, de mis miedos y mis temores. Tomaría todas las decisiones por esto. Simplemente, diría, bueno, esto es lo más lógico, esto es lo que siento hacer, esto me da miedo. Mis decisiones estarían basadas en algo sumamente vacío. Pero realmente lo que todos anhelamos
es vivir en esa vida abundante que Cristo ofrece, porque somos guiados por Él, como nuestro buen pastor, por su voz. La victoria del cristiano consiste en vivir en comunión con el Señor Jesucristo, una relación dinámica, activa, en la que el Señor es el que guía nuestras vidas. Mis hermanos, hay 7 maneras prácticas en las que podemos escuchar la voz del buen pastor de manera específica. Esta es la primera: la voz del buen pastor se oye a través de su palabra. La voz de Dios jamás contradecirá su palabra escrita. Cuando lees la Biblia, te das cuenta que de repente hay algún versículo que salta a tu corazón como una respuesta para algo específico que necesitas en ese momento. El salmista lo dijo de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las lámparas en este contexto eran una especie de tazones cerámicos que tenían aceite como combustible y una mecha. Entonces daban una luz brillante para poder saber cuál era el camino a seguir. Y esa es la analogía que el salmista hace. La palabra de Dios es como esa lámpara que ilumina por dónde tengo que andar. Y en 2 Timoteo 3, 16, 17, en el Nuevo Testamento, Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Repitan conmigo: inspirada por Dios, por favor. Eso significa exactamente esto. Toda la escritura es aliento de Dios, soplo de Dios. Por eso está viva. Dios es el autor de la Biblia. Por eso la Biblia es útil para enseñar, es decir, adoctrinar en la verdad de Dios, para redarguir, es decir, nos lleva a abandonar el pecado, para corregir, es decir, nos saca del error, para instruir en justicia, porque nos lleva a hacer lo correcto delante de Dios, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, es decir, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Hay una función crucial de la revelación escrita de Dios para tu vida en el aquí y el ahora. El buen pastor nos habla a través de la Biblia porque su palabra es viva y eficaz. Eso también se puede traducir como su palabra es viva y activa, es lo que dice Hebreos capítulo 4. La Biblia contiene todo tema acerca de la vida. Nos dice de dónde venimos, nos dice quiénes somos y hacia dónde vamos. Esas son las 3 grandes interrogantes de todo ser humano. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Y la Biblia nos responde todo esto. La Biblia nos dice quién es Dios. Nos describe su amor y su propósito. Nos dice también quién es nuestro adversario, el diablo, y cómo resistirlo y derrotarlo. La Biblia nos habla de todos los tópicos que necesitamos. Habla de lo que es el matrimonio, del sexo, del trabajo, del dinero, de la moralidad, hasta de la política, del tema que necesites. Vas a encontrar algo en la Biblia. ¿Por qué? Porque es nuestro manual absoluto de vida. Es la palabra de Dios revelada. Los reformadores del siglo XVI rescataron la sola escritura. Es decir, que nuestra conducta y nuestra norma de fe fuese solamente la palabra de Dios. Y todo aquello que no se alinee a la Biblia debe ser desechado. Todo aquello que no esté conforme a la palabra escrita de Dios no tiene nada que ver con la voz de Dios. Lo segundo es que la voz del buen pastor se oye a través de su espíritu. El mismo Jesús nos dice que el Espíritu Santo será su voz para nosotros. En Juan 14, 26, Él está hablando con sus discípulos. Y dice: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, el Espíritu Santo es la voz de Cristo para nosotros. El Espíritu Santo siempre obra en acuerdo con la palabra de Dios, con lo que Jesús ha dicho. Pablo dice en 2 de Timoteo que Dios no puede negarse a sí mismo, es decir, Dios no puede faltar a su palabra. Nunca Dios se contradecirá. Él es un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y siempre su mensaje será el mismo.
En Él no hay variación. Él es inmutable, es decir, Él no cambia. Su palabra permanece para siempre. En Juan 16, 12, 14 dice, aún tengo muchas cosas que decirles. Este es Jesús hablando. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Ahora, veamos un ejemplo donde hay una instrucción específica del Espíritu Santo para un asunto concreto. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2, dice, como ellos, los líderes de la iglesia de Antioquía de Siria, servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, es decir, a Pablo, porque los he llamado para un importante trabajo. Primero notemos, ¿por qué ellos pudieron escuchar la voz del Espíritu Santo? Porque le servían a Dios. Esto implica también que le adoraban y estaban en ayuno, estaban buscando que Dios les hablara. Y el Espíritu Santo les dio una instrucción sumamente clara. Y es que Pablo y Bernabé debían emprender el primer viaje misionero. Ahora, hay una instrucción específica que es totalmente consistente con la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo y Bernabé tenían que hacer su primer viaje misionero? Porque Jesús había dicho, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, en ningún momento esta instrucción específica del Espíritu Santo contradice la palabra, sino que cumple con lo que la Biblia dice que es la voluntad de Dios. Ahora, mis hermanos, esto puede entrar en el campo de la subjetividad, porque alguna persona puede confundir la voz de su sugestión con la voz del Espíritu Santo. O la voz de sus deseos con la voz del Espíritu Santo. Porque realmente no conoce aún la voz de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto en la historia reciente de la iglesia cristiana a un líder religioso decir, Dios me ha revelado que debo divorciarme de la mujer de mi juventud, de mi esposa, para casarme con esta otra mujer y servirle mejor en el ministerio. Eso no te lo dijo Dios, te lo dijo el diablo. Jamás Dios se va a contradecir a sí mismo. Por ejemplo, cuando nosotros recién nos convertimos y vinimos a los pies del Señor como familia, en la iglesia donde empezamos a congregarnos, recuerdo que mi hermana estaba en el servicio y me parece que su esposo había ido al baño. Y un hombre se le acercó a mi hermana y le dijo, hermana, Dios me ha revelado que usted será mi esposa. Mi hermana nunca había visto a este hombre en toda su vida. Y él le respondió, pero a ver qué dice mi esposo de la revelación que usted ha recibido. Y yo le agradezco al Señor que mi cuñado es tranquilo, si no unos cuantos dientes hubieran caído al suelo seguramente. Recuerdo que un amigo me decía en una ocasión, dueño de un estudio de grabación, vino una señora a decirme que yo le iba a grabar un disco y que además yo le iba a regalar 100 discos. Y yo le dije, señora, el problema es que Dios no me ha dicho a mí que haga eso por usted, ¿no? Porque la señora estaba llegando a decirle, ¿sabe qué? Usted me va a producir el disco y me va a regalar todo. Y él dice, no, mire, el problema es que Dios no me lo ha dicho a mí. Entonces, hay una situación bien delicada ahí, porque podemos confundirnos y creer que Dios nos ha dicho algo cuando no ha dicho nada. Por eso el lugar seguro es siempre volver a su palabra,
volver a lo que la Biblia dice, volver a la palabra escrita. Y te aseguro que si estás en oración, si estás en ayuno, si estás buscando una respuesta de Dios, vas a poder reconocer la voz del Espíritu Santo, que es completamente distinta a tu sugestión o a tus propios deseos. Pero hay que tener esa precaución. Hay que tenerla. Estar seguros que ha sido realmente el Espíritu Santo el que nos ha hablado. El punto número 3, la voz del buen pastor se oye a través de su paz en nosotros. Jesús nos prometió darnos su paz como un recurso que proviene fuera de este mundo. Él dice en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Es decir, el efecto de la paz en nuestras vidas es erradicar la turbulencia de nuestros corazones y nuestros miedos. En Colosenses 3:15 dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Por favor, repitan conmigo, gobierne. Es decir, la paz de Cristo gobierna nuestros corazones. Esa palabra gobernar, braveoeto en el griego, significa arbitrar. ¿Qué es arbitrar? Bueno, arbitrar es decidir cada debate. Cuando mi corazón está en un debate por una decisión que debo tomar, cuando mi corazón está en un debate ante diferentes opciones, entonces tengo un árbitro. Y es la paz de Dios. En el contexto del deporte es fácil entenderlo porque un árbitro decide lo que procede en cada situación del juego, en cada eventualidad que surge en el partido. El árbitro dice cuál es la ruta a seguir o qué es lo que corresponde hacer. De esa manera funciona la paz en nuestros corazones. Ahora, entiéndeme esto, si la Biblia te dice que hagas algo, simplemente hazlo. Si la Biblia te dice que no hagas algo, simplemente no lo hagas. Pero hay situaciones en las que la Biblia no nos habla de forma específica. Y allí es donde la paz de Dios juega como un árbitro en nuestros corazones, cuando estamos debatiéndonos entre decisiones y opciones. Hay muchas situaciones en la vida que no son acerca de correcto e incorrecto o bueno y malo. Si todo fuera de correcto e incorrecto, qué fácil, ¿verdad? Escogemos lo que es correcto. Si todo fuera de bueno y malo, entonces escogeríamos solamente lo bueno. Pero ¿qué pasa si esto es correcto y esto también es correcto? ¿Y qué pasa si esto es bueno y esto es bueno y hay que escoger uno? Ahí es donde la paz de Dios es el árbitro y decide entre el debate de nuestros corazones. Esa es la voz del buen pastor. Esta decisión sí me da paz, esta otra decisión no me da paz. Esta opción sí me da paz, esta otra opción no me da paz. Por ejemplo, la Biblia no te da el nombre de tu futura esposa. La Biblia no me dio el nombre de mi esposa. Me dijo cuál es el perfil de una mujer conforme al corazón de Dios. Pero nunca me dijo la Biblia, ve y cásate con Catherine Wynne. Nunca pasó eso. Allí lo que me dio fue la paz de Dios. Sentí paz, una paz que jamás había tenido con ninguna otra persona, en ninguna otra relación de noviazgo. Esa paz me llevó a dar el paso de casarme y estar con mi esposa por el resto de mi vida. Por ejemplo, la Biblia no te dice ve y estudia derecho, o ve y estudia medicina, o ve y estudia arquitectura. Pero ante las opciones de las carreras, va a haber una que te va a dar más paz. Ah, esto me da paz y esto es lo que debo hacer. La Biblia
te da muchas veces parámetros generales, pero ante las decisiones específicas necesitas entonces que la paz de Dios sea el árbitro. Y quiero decirte algo bien importante. La paz de Dios se siente tan fuertemente que se hace tangible en nuestros corazones. En 1 Corintios 14:33 dice Pablo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Estás confundido en tu corazón? Bueno, deja que la paz de Dios gobierne, o sea, el árbitro de tu corazón, para que ya no haya confusión en tu corazón y entonces, por fin, tengas claridad. En Filipenses 4:6-7 dice Pablo, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, la paz de Dios sobrepasa toda razón humana. Guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guarde es un término militar que habla de una protección sumamente firme. Es decir, nuestro corazón está protegido por la paz de Dios, nuestra mente está protegida por la paz de Dios. A veces hay cosas que pueden lucir muy bien, pero no se sienten bien. Hay cosas que pueden lucir quizá no tan bien, pero sí se sienten bien. A veces esto se ve muy fácil, y esto es lo más lógico, pero eso no me da paz. Y este es el camino más difícil, pero ese camino sí me da paz. Es la paz de Dios siendo un árbitro en mis decisiones, en el debate de mi corazón. Y esa es la voz del buen pastor. El punto número 4, la voz del buen pastor se oye a través de la autoridad delegada sobre nosotros. En Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. ¿Ven la analogía que hace? Repartimientos de aguas y el corazón del rey. ¿A qué se refiere el autor de este texto? ¿O a qué se refiere Dios inspirando al autor de este texto? Bueno, alguien puede observar la fuerte corriente de un río y pensar que sigue un rumbo aleatorio. Sin embargo, su caudal está siguiendo la dirección que el Creador le da. Es decir, la corriente del río puede ser tan fuerte que parece que el río va a donde quiera, pero no es así. El río se dirige hacia donde Dios lo está llevando porque Él es el Creador. Y es lo mismo con el corazón de un rey. El corazón del rey podría hacerte sentir quizá intimidado porque parece que tiene una gran autoridad. ¡Wow! ¡Qué poder tiene esta persona! Pero es como ese río tempestuoso. No va a donde quiere. El río tempestuoso va a donde Dios lo dirige porque Él lo creó. Igual el corazón del rey no va en sus decisiones a donde Él quiere sobre tu vida, sino hacia lo que Dios lo inclina. Por más grande que se vea una persona, por más fuerte y poderosa que se vea una persona, no está esa persona dirigiendo tu vida. Es Dios el que está por encima de todo. Estamos bajo la jurisdicción divina de nuestro Señor. Estamos bajo su soberanía. Entonces, la decisión de un juez, la decisión de un jefe, de un cónsul, o de cualquier autoridad sobre nosotros, puede ser el buen pastor diciéndonos sí, no o espera. Es sencillo. Tu vida no está a la deriva de los caprichos de un jefe. Tu vida está siendo guiada por Dios. Quizá alguien sufre un despido abrupto, inesperado. ¿Saben qué? No es el jefe el que está dirigiendo los pasos de esa persona. Es Dios el que está mostrando su voluntad y su rumbo. El camino que se debe seguir. Entonces, nuestra perspectiva de la vida cambia. Porque también entendemos para qué se nos delega autoridad de parte de Dios. Por ejemplo, como padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Pero esa autoridad se nos ha sido dada para que nosotros reflejemos la voz del buen pastor sobre ellos.
Dice el texto bíblico, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El punto número 5, la voz del buen pastor se oye a través de sueños y visiones. En el día de Pentecostés, en el primer sermón de Pedro, el apóstol cita la profecía de Joel en el capítulo 2. Y dice el apóstol Pedro, Dios ha dicho en los últimos días, y empieza a citar a Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Ahora, quiero aclararte algo, el mensaje de Joel es la restauración completa y final del pueblo de Dios, la cual se lleva a cabo por la transformación interior en cada uno de nosotros, por medio de la obra del Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Ahora, tenemos que comprender que el término profetizar se ha llevado a una expresión demasiado escueta en nuestros días. Profetizar en el entorno bíblico es dar un mensaje de parte de Dios. Eso es lo que hacían los profetas. Dar un mensaje de parte de Dios, y la mayoría de estos mensajes fueron para el tiempo presente. Es decir, había un mensaje del profeta para llevar al pueblo al arrepentimiento en el tiempo presente, para regresar a Dios en el tiempo presente. En algunas ocasiones, los profetas fueron usados por Dios para anunciar lo que sucedería en el futuro. Pero no se limita la profecía a predicción de futuro. La profecía implica dar el mensaje de Dios en el presente. Y en este contexto, Pedro está hablando de la proclamación de la redención que hay en Cristo Jesús, el Mesías. Ahora, el ministerio del Espíritu y los dones no están restringidos por la edad. Vean cómo aquí en el texto dice jóvenes, también dice ancianos. Tampoco están restringidos por el género. Vean cómo dice hijos, hijas, siervos, siervas. Tampoco están restringidos por la posición social. Siervos puede referirse también a esclavos. O el estatus de una persona tampoco es imprescindible para que pueda recibir el Espíritu de Dios. Su Espíritu ha sido derramado sobre todos los que creemos en Jesucristo. Ahora, ¿qué es esto de las visiones y sueños? Dios nos recuerda a través del profeta Isaías que los pensamientos y los planes de Dios están muy por arriba que los nuestros. Se los digo de otra manera. Yo estoy consciente de que mis pensamientos y mis planes están muy por debajo de los de Dios. Entonces, no me queda más que permitir que Dios me hable como Él quiera. Y ahí es donde entran las visiones. Una visión de Dios nos permite ver algo en nuestro espíritu que trasciende lo natural, como si Él activara los ojos del corazón de una persona para poder poner en escena algo que normalmente no sería visto o imaginado naturalmente, porque sobrepasa nuestras capacidades humanas. Ahora, respecto a los sueños, hay una ventaja en los sueños. Cuando dormimos, nuestra mente se apaga, de alguna manera, y ya no hacemos interferencia. No creas que esto de las visiones y esto de los sueños es por ser demasiado espirituales muchas veces. A veces el sueño viene porque Dios necesitaba que tu mente se apagara un poquito para poderte realmente hablar. Si no, pregúntale a Abimelech, el primero en toda la Biblia que recibe un sueño de parte de Dios. Era un pagano. Bueno, y no quiero desmotivarte para nada, pero Dios también le da sueños a gente espiritual, como a un José. Pero a lo que voy es que muchas veces es solamente hacer una especie de bypass en nuestra mente. Es decir, como de evadir un poquito nuestra mente natural para poder darnos un mensaje.
espiritual, a través de un sueño. Dios permite que soñemos algo que nos lleve a conocer su voluntad específica en cierto asunto. Mis hermanos, negar que Dios habla a través de sueños y visiones es negar la Biblia. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Ahora, los sueños y visiones que realmente provienen de Dios deben estar completamente alineados con su palabra escrita. Somos personas de fe, no supersticiosos ignorantes. Erasmo de Rotterdam dijo: encuentro a tantos cristianos que, ya sea por negligencia o pura ignorancia, son tan supersticiosos como los paganos. No todo lo que dicta la imaginación es una visión de Dios, y no todo lo que soñamos es un sueño de Dios. A veces solo comimos muchos frijoles la noche anterior. El problema radica en el exceso de superstición y la carencia de conocimiento de la Biblia. Ahí es donde está nuestra debilidad. Y es lo que tenemos que corregir. Estudios serios dicen que los guatemaltecos leemos muy poco. Los bereanos leían mucho. Y esa fue su clave. Cuando Pablo les predicaba algo, los bereanos iban a revisar las escrituras. Pero aquí la gente oye todo el tiempo y luego no lee. Pueden tener una radio cristiana o medio cristiana todo el día encendida y nunca van a filtrar si lo que oyeron era una sarta de herejías o era verdad. Entonces, alta superstición y poco conocimiento de la Biblia, un montón de cosas raras pasando. El Espíritu Santo no es raro, el Espíritu Santo es perfecto. Y Él habla a través de visiones y sueños. Por supuesto que sí. Necesitamos conocer la Biblia, madurar como cristianos, tener discernimiento espiritual para saber si algo proviene o no de la voz del buen pastor, guiándonos. Punto número 6, la voz del buen pastor se oye a través del consejo sabio. Proverbios 19, 20, 21, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Es decir, ¿quieres llegar a ser sabio? Aquí está el camino. Recibe consejo y acepta la corrección o la disciplina. Versículo 21, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Proverbios 24, 6 dice, la guerra se libra con buena estrategia. Con muchos consejeros se logra la victoria. ¿Con cuántos consejeros? Muchos. Si necesitas tomar una decisión en un área específica de tu vida, busca a alguien que haya dado buenos frutos en esa área. ¿A qué me refiero con esto? ¿Tienes una situación en tu matrimonio? Busca a alguien que haya dado buenos frutos en su matrimonio. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si tienes una situación financiera, busca a alguien que haya dado buenos frutos en su vida financiera. No me refiero a un millonario, me refiero a alguien que haya administrado responsablemente conforme a los principios bíblicos los recursos que Dios le ha dado. Si tienes que tomar una decisión laboral, busca a alguien que conozca del tema. O una decisión en un asunto legal, busca a alguien que tema al Señor, que conozca su palabra y que pueda realmente darte un consejo sabio, porque esa puede ser la voz del buen pastor usando a una de sus criaturas, a uno de sus hijos. Pero ¿saben cuál es el error? Muchas veces buscamos a personas que están igual de mal que nosotros o peor que nosotros para que nos aconsejen. Le voy a pedir un consejo matrimonial a aquel, y aquel se acaba de pelear con la esposa. ¿Cuál va a ser el consejo? Decile también esto y decile también esto otro y no le des para el gasto y andate de la casa. Por eso
Estamos hablando de buscar el consejo sabio en aquellas personas que pueden ser el instrumento de Dios que nos lleve a escuchar la voz del buen pastor en un área determinada de nuestras vidas. Punto número 7 y final, la voz del buen pastor se oye a través de circunstancias que confirman o corrigen el rumbo. Básicamente, puertas abiertas y puertas cerradas. Veamos Apocalipsis 3, 7, 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Es fácil entender que una puerta abierta es una bendición, pero a veces es complicado entender que una puerta cerrada es también una bendición. Las puertas cerradas pueden ser la voz del buen pastor que nos dice, por allí no es, o esto no es mi voluntad. Una oración sabia es decirle a Dios, Dios, cierra para mí todas las puertas que ningún hombre pueda abrir, y abre para mí todas las puertas que ningún hombre pueda cerrar, hasta que llegue a tu presencia. Señor, solamente me interesa la puerta que tú abras, nada más. Es la única por la que quiero entrar. Señor, cierra para mí las puertas que no sean tu voluntad. Ahora, cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Nadie. Simplemente nadie. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y si Dios te ha abierto una puerta, ya no vivas en miedo de que esa puerta se cierre. No vivas en ese temor. Si Dios realmente te abrió esa puerta va a permanecer abierta. Al menos que Dios te diga, es el tiempo de ir a esta otra puerta, porque voy a cerrar esta que te abrí antes. Las puertas cerradas y las puertas abiertas son una bendición, porque nos dicen cuál es el camino a seguir. No hay ninguna palabra en el hebreo bíblico que equivalga al término coincidencia, porque en la cosmovisión bíblica todo ocurre por una razón. Cuando ves a las circunstancias de tu vida desde una perspectiva bíblica, te vas a dar cuenta de que la soberanía de Dios siempre ha estado allí, incluso cuando no lo entendiste, incluso cuando cuestionaste. La soberanía de Dios siempre te guardó, siempre te guió, siempre te protegió, porque Él es tu buen pastor. Por eso, yo le ruego al Señor que solamente me dé los recursos que provengan de Él. No quiero los recursos que no provengan de Él. No me interesan. Pastor, pero todo recurso es bueno. No. Agur dijo, no me des riquezas y estas me van a hacer que me olviden de ti. Me van a llevar a olvidarme de ti. No quiero esa riqueza. Solo quiero las puertas que Dios abre. Solo quiero la provisión que Dios da. Solo dame tu favor, Dios, cuando algo sea tu voluntad. No me interesa el favor para hacer algo que no sea tu voluntad. Buen pastor, guíame. Cierra, abre puertas. Provee, retén. Dame o quítame.
pero siempre guíame. Esa debe ser nuestra oración. Hazme escuchar tu voz. Soy tu oveja y te necesito. Esta es la conclusión del mensaje. Dios te ama más de lo que tú puedas llegar a comprender. El Señor es estable, es consistente. Él es siempre el mismo. Él no ha cambiado jamás contigo. Ante tu infidelidad, Él ha permanecido fiel. Ante mi infidelidad, Él ha permanecido fiel. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Santiago dice que en Dios no hay no hay mudanza ni sombra de variación. Él es inmutable. Él no cambia. Él sigue siendo el buen pastor que se comunica con sus ovejas, que somos nosotros. Quizá te preguntas por qué no le has escuchado. Quizá alguno de nosotros piensa, ¿por qué llevo años sin escuchar a Dios? Bueno, es probable que sea por incredulidad. Si no crees que Dios te puede hablar, no lo vas a poder escuchar. La incredulidad te cierra tus oídos espirituales. Si empiezas a menospreciarte y decir, no, es que Dios le habla a otras personas, a mí no me habla. Si empiezas a victimizarte y decir, no, Dios le habla a gente más espiritual, a una persona como yo no le habla a Dios. Pregúntale a Nabucodonosor, un rey pagano y pecador, si Dios no le habló claro. A Darío. Bueno, y no es que le puedas hablar a Nabucodonosor o a Darío, me refiero, léelo en la Biblia mejor. Cree que Dios puede hablarte. Él vino a buscar lo que se había perdido. Los primeros que lo oímos somos los pecadores, que necesitamos perdón de pecados y redención. Él es bueno y para siempre su misericordia. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Búscale de todo corazón y Él va a responder. Él va a hacer su voz evidente en tu vida, en tu familia. Quizá otro motivo por el cual no has escuchado a Dios es porque has desobedecido lo que Él te ha dicho antes. Dios ya te habló y ya te dijo algo. Y tú dijiste, no me gusta lo que me dijiste. No me puedes decir otra cosa. Y entonces hay silencio. ¿Por qué? Porque el resto te lo va a decir cuando primero hagas lo que te dijo antes. Aquí está todo lo que Dios ya ha dicho. Y mucha gente anda atrás de nuevas revelaciones sin ni siquiera practicar en sus vidas lo que ya dice aquí. Por cierto, todo está aquí, no necesitamos nada nuevo, no hay que agregarle ni quitarle nada a la Biblia. Así concluye el libro de Apocalipsis, advirtiendo que nadie puede agregarle ni quitarle, está completa, la revelación es total. Pero ¿cómo quieres que Dios te guíe en algo específico ahora si no has hecho lo que Él te dijo antes que debías hacer? Y una de las más grandes interferencias son nuestras ocupaciones, nuestras distracciones, nuestros ajetreos, nuestros corre-corres, nuestro va y ven en la vida cotidiana. Déjame decirte algo que quizá no habías escuchado. Si el enemigo no te puede detener, lo que va a hacer es empujarte para que vayas demasiado rápido.
y lo eches a perder. Dios no está obligado a hacer las cosas a nuestro ritmo y a nuestra manera. Somos nosotros los que debemos bajar la velocidad, hacer silencio y escucharle a Él. Busca intencionalmente a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que cerraste la puerta del cuarto? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste a solas con Dios? Muchas veces el problema es que sí decidimos orar, pero nunca nos callamos nosotros. Y estamos orando, Señor, y mírame, Señor, y mírame. Y sí, Señor, y dame, Señor, dame, provéeme, Señor, sí, resuélveme, Señor, sana, no es del Señor, Señor, sí, Señor, Señor. Y Dios está queriendo hablarnos y nosotros no nos callamos nunca. Llega el punto donde después de presentarle a Dios nuestros anhelos y peticiones, tenemos que estar callados en su presencia. Y en ese silencio, en esa espera en Él, Dios hará su voz evidente. Quizás el tiempo de dejar de hablar tanto y escuchar más. No te estoy diciendo que no ores, orad sin cesar. Pero la oración no consiste en que seas tú siempre el que hable. La oración es también permitir que Dios sea el que hable. Yo sé que anhela su voz. Al ser ovejas, es lo que más anhelamos. En su voz está nuestro sustento. Es en su voz donde está nuestro alimento. Es en su voz donde está nuestra provisión. Es en su voz donde está el que podamos beber y saciar nuestra sed. Es en su voz donde está el lugar seguro. Es en su voz donde hay pastos verdes. Es en su voz donde está nuestro todo. Por eso nos sentimos tan vacíos si no le escuchamos. Por eso hay mucha gente que siente que su vida no tiene sentido, simplemente porque es una oveja que necesita la voz de su pastor y no escucha al pastor. Es tiempo de volver a abrir los oídos espirituales y decirle al buen pastor, háblame, guíame, muéstrame. Dime cuál es el rumbo. Yo te quiero obedecer. David escribió en el Salmo 25:5, guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Salvador, y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Leamos este texto en voz alta todos juntos. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Salvador, y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Mis hermanos, les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Buen pastor Jesucristo, tú que has dado tu vida por tus ovejas, eres nuestro todo. Anhelamos escuchar tu voz. Líbranos de las voces extrañas. Y haz evidente tu voz en cada uno de nosotros, Señor. Buen pastor, te anhelamos, te necesitamos, queremos seguirte a ti, Jesucristo. Señor, que podamos crecer en tu palabra, escudriñarla, meditar en ella, de día y de noche, que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, en oración, en adoración, en ayuno.
Señor, que podamos también permitir que tu paz gobierne nuestros corazones. Que tu paz sea el árbitro que resuelva los debates internos en nuestros corazones. Cuando estamos ante opciones diversas, ante la toma de decisiones, Señor, que tu corazón sea nuestro, que tu paz sea nuestro árbitro. Que tu paz sea nuestro árbitro, Señor. Te lo ruego con todo mi corazón. Señor, hoy entendemos que no estamos a la deriva de las decisiones de las autoridades que han sido puestas sobre nosotros. Estamos bajo tu jurisdicción eterna y soberana. Por eso, Señor, nuestro rumbo lo determinas tú. Y las autoridades que tú has puesto sobre cada uno de nosotros son solamente tus instrumentos. La misma nación de Israel sufrió el estar bajo la autoridad de reyes paganos, pero pudieron llegar, Señor, a ese plan, al cumplimiento de ese plan que tú habías establecido. Señor, tú sigues hablando a través de sueños y visiones. Danos sueños, Señor, danos visiones. Estamos muy limitados en nuestra perspectiva humana. Nuestros pensamientos están muy por debajo y nuestros planes también. Señor, danos visiones que nos hagan comprender qué es lo que tú anhelas, qué es lo que tú quieres de nosotros. Danos sueños, Señor, donde nuestra mente ya no haga interferencia y podamos escuchar con claridad tu voz, tu voluntad. Señor, permítenos encontrar el consejo sabio en nuestros hermanos. Que nuestros hermanos sean tus portavoces. Que podamos, Señor, buscar en nuestros hermanos esa respuesta que necesitamos, pero que provenga de ti, Señor, y que ellos sean solo tus instrumentos, porque te temen, te aman, porque dan frutos. Señor, quizá te agradecimos solamente por las puertas abiertas, pero hoy te agradecemos por las puertas cerradas. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Gracias por cerrar esa puerta. Gracias porque esa puerta fue tu misma voz diciendo no. Gracias, Señor, por las veces que nos dices que debemos esperar y por las veces que nos dices sí, es por acá y tú abres la puerta. Gracias por todo, Dios. Hoy nos rendimos ante tu soberanía, ante tu voluntad y te decimos: aquí estamos. Somos tus ovejas. Anhelamos tu voz con todo nuestro corazón. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo, tú que sabes que necesitas a Dios. Haz esta oración de fe y entrégate a Él. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Cree con todo tu corazón y confiesa con tus labios y dile: Señor Jesús, sálvame. Te necesito. Reconozco que soy pecador, pero sé que en la cruz tú moriste por mí.